Hola y bienvenidos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta que puede venir genial, sobre todo para esos momentos en los que, vamos, la frustración nos come. Se llama mindfulness. Y no es nada súper místico ni complicado. Al revés, vamos a ver que es una forma de lo más práctica de gestionar el estrés del día a día. ¿Empezamos? Bueno, pues para empezar vamos a conocer a Matt. Matt es padre y está en una de esas situaciones que seguro que a más de uno le suena. Lleva varias noches seguidas intentando que su hija se duerma y nada, que no hay manera. Y mientras la está escuchando por el monitor, hay un pensamiento que le da vueltas y vueltas en la cabeza. Uno cargado de frustración, que es justo este. Ya debería haberse dormido. A ver, esta lucha de Matt, esta pelea con la hora de dormir de su hija, en el fondo es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Es una experiencia súper universal. ¿Cuántas veces nos vemos en esa situación peleando contra lo que simplemente es? Puede ser un atasco, un día de lluvia cuando había otros planes, o yo qué sé, cualquier cosa que no sale como esperábamos. Vale, pues resulta que esta batalla interna que tenemos es de lo más normal, súper común. Y la psicología, de hecho, nos dice que todo esto viene de dos tendencias, como dos hábitos automáticos que tiene nuestra mente por defecto. Y esta tabla lo clava. Resume perfectamente cómo funciona esa mente en piloto automático. Fijaos, por un lado, está esa tendencia a irse por las ramas, a divagar. Nuestra mente está todo el rato saltando del pasado al futuro, pensando en lo que fue, lo que será, pero casi nunca está aquí, en el presente. Y luego, por otro lado, está esa manía que tiene de juzgarlo todo, de etiquetar cada experiencia como buena o mala. Y claro, eso nos lleva a querer aferrarnos a unas cosas y a rechazar de plano otras. Pero bueno, la buena noticia es que hay un antídoto, y es bastante sencillo para estas dos tendencias. La práctica del mindfulness se apoya, digamos, en dos pilares clave que van directos a contrarrestar estos hábitos. El primer pilar, la presencia. Y sí, suena muy simple, porque en el fondo lo es. No es más que eso, el acto de llevar nuestra atención a propósito, de forma deliberada, a lo que está pasando ahora mismo. Ojo, que no se trata de añadir nada nuevo a la experiencia, sino de conectar de verdad con lo que ya está ahí, ocurriendo. Y esto es clave para entender el poder de la presencia. El autor cuenta una anécdota genial. Una tarde, mientras iba caminando a casa, de repente su mente se disparó. Empezó a imaginar un escenario horrible sobre sus hijos. Y claro, sintió una ansiedad súper real, física. Pero en el momento en que se dio cuenta, paró y volvió al presente. ¿Y qué pasó? Pues que vio la luz del sol, escuchó a los pájaros y la ansiedad, que al final venía de una fantasía, de algo que no era real, pues se fue, se desvaneció. Vamos con el segundo pilar, la aceptación. ¿Y qué es esto? Pues, dicho de forma sencilla, es abrirse a lo que está pasando, a la experiencia, tal y como viene, sin pelearse con ella. Se trata de soltar esa resistencia que, en el fondo, no sirve para nada. Y para entenderlo, volvemos a la historia de Matt. ¿Recordáis su frustración? Bueno, pues después de varias noches así, decidió cambiar el chip. Pasó de ese pensamiento de odio esto, no lo soporto, a simplemente reconocer la realidad. ¿Vale? Esto es lo que está pasando ahora. Parece un cambio pequeño, ¿verdad? Pues fue transformador. De repente pudo sentir la espalda de su hija contra su pecho, escuchar su respiración, y esa frustración que le carcomía, ¡puf!, se disolvió. Pero ojo, aquí hay un punto que es súper importante. Entender bien qué no es la aceptación. Porque no es apatía, no es rendirse, no es que te dé todo igual. Matt, por ejemplo, seguía queriendo que su hija se durmiera, claro que sí. Aceptar es más bien ver la realidad tal y como es, con claridad. Y eso nos libera de un montón de estrés inútil, y de hecho, es el primerísimo paso para poder actuar de una forma inteligente y eficaz. Muy bien, ya tenemos los conceptos básicos. La teoría está clara. Pero ahora viene lo interesante. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo se aplica en la vida real, en el día a día, más allá de sentarse a meditar en un cojín? Pues mirad, otro ejemplo. El de Ben, un ciclista. Se dio cuenta de que se pasaba la mitad de sus rutas amargado, odiando las cuestas, sufriendo por la siguiente subida que venía. Así que decidió cambiar el enfoque. En vez de luchar contra las cuestas, empezó a vivirlas como, bueno, como lo que son, una parte más del recorrido. Y al dejar de pelearse con ellas, su disfrute de la bici cambió por completo. Y es que esta atención plena se puede meter en cualquier rutina por simple que sea. Por ejemplo, la ducha. En lugar de estar ahí dentro, repasando mentalmente la lista de la compra o las reuniones del día, ¿qué tal si por una vez prestamos atención? Sentir la temperatura del agua, oler el jabón, escuchar el sonido de las gotas. O al comer. Madre mía, ¿cuántas veces comemos con el piloto automático puesto, sin enterarnos de nada? Pues la práctica aquí sería tan simple como mirar los colores del plato, notar la textura de la comida en la boca,
saborear de verdad cada bocado, como si fuera la primera vez. O una más, que esta es muy potente, al escuchar a alguien. Estar ahí de verdad, presentes, prestando atención a su tono de voz, a sus gestos, a lo que transmite, en lugar de estar ya pensando en lo que vamos a responder nosotros. Un cambio brutal. Vale, y para quien quiera dar un pasito más y probar una práctica un poco más formal, por así decirlo, aquí va una guía súper sencilla para empezar a meditar, sin líos, sin complicaciones. Pero antes de nada, lo primero y más importante, si al empezar a meditar pasa algo de esto que vemos en pantalla, sentir aburrimiento, frustración, ganas de parar, que de repente te acuerdas de 1000 cosas que tienes que hacer, que no cunda el pánico. Todo esto es normal, completamente normal. No significa que se esté haciendo mal. De hecho, darse cuenta de todo ese ruido, eso ya es la práctica. El proceso, como veis, no puede ser más simple. Primero, buscar un sitio tranquilo. Segundo, sentarse de forma cómoda. Tercero, llevar la atención a la sensación de la respiración. Y cuarto, que es la clave. Cuando la mente se vaya por ahí, que se irá 100% seguro, simplemente, con amabilidad, sin enfadarse, la traemos de vuelta a la respiración. Y ya está. Con empezar con 5 minutitos es más que suficiente. Y que nadie piense que esto es solo una idea bonita, una cosa así como etérea. Para nada. Hay una cantidad enorme y creciente de investigación científica que demuestra los beneficios de un enfoque basado en la atención plena. La evidencia científica es clara. El entrenamiento en mindfulness ayuda, y mucho, con una lista de condiciones que es, la verdad, impresionante. Hablamos de ansiedad, de depresión, de dolor crónico, de estrés, de insomnio, de ataques de ira. Y mirad, aquí hay un dato que a mí me parece brutal, un estudio sobre la terapia cognitiva basada en mindfulness. ¿Qué encontraron? Pues que en personas que habían tenido varias depresiones, esta práctica conseguía reducir el riesgo de una nueva recaída casi a la mitad, comparado con los tratamientos habituales. Es que es una barbaridad, casi a la mitad. Y esta cita, para ir terminando, creo que resume la esencia de todo esto a la perfección. La manera de experimentar el ahora es darse cuenta de que este mismo momento es siempre una oportunidad. Una oportunidad para estar presentes, para aceptar, para vivir de verdad. Así que, para cerrar, dejamos una pregunta en el aire. Una pregunta que no va sobre el futuro ni sobre el pasado, va sobre el ahora. Con todo esto que hemos visto, la pregunta es sencilla. ¿De qué podemos darnos cuenta hoy?